Jesús? ¿Cuántos vinieron preparados para escuchar palabra de Dios? Muy poca gente, yo creo que la iglesia entera. ¿Cuántos vinieron preparados para escuchar palabra de Dios? Aleluya. Así que rezábamos con un gran aplauso a mi pastor. Aleluya, mi pastor Ramón Alberto Pérez. Ese es mi papá, mi pastor. Aleluya. Ese es el hombre que se fue conmigo, usted lo sabe. Este es el hombre, yo siempre lo digo, lo voy a decir de nuevo porque hay visita. Este hombre, cuando iba a mi casa, yo decía, ahí viene el pastor este en broma la paciencia. Y yo muerto de un humo a veces. Que al otro día ya usted sabe. Allá llegaba este hombrecito con esa calmita y ese amor. Y yo decía, pero Jehová, pero llévatelo por ahí. Y no habrá un camión que se lo lleve. Oiga lo que decía yo. Porque así son los pensamientos del impío. Si se lo hubiera llevado el camión hoy, yo no estuviera predicando la palabra de Dios. Y él estuviera en el cielo gozando. Y yo estuviera llorando. Así que muchas veces, ese que va a visitarte, no le cierre la puerta. Tú no sabes. El hermanito que te invita a la iglesia, vámonos para la iglesia. Tú no sabes. Tú no sabes de qué te estaba hablando. Así que vamos a gozarnos en el Señor. Abra su corazón para lo que Dios tiene en este día. Así que, pastor, que el Señor lo use poderosamente. Dios le bendiga, iglesia. Gracias. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios une a sus hijos. ¿Cuántos hijos de diferentes madres, verdad? Una mujer que tiene tantos hijos, nadie se lo creería, ¿verdad? Pero como todos somos hermanos en Cristo, significa que nos dieron a luz, ¿verdad? Nacimos del Dios Todopoderoso Jesucristo, que un día como hoy se celebra, ¿verdad? Su resurrección. Y realmente esto es muy bueno porque la resurrección es, todo lo que tiene la Biblia es importante, pero la resurrección es para el creyente uno de los puntos más importantes. Esto no tiene relevancia porque si no hubiera visto resurrección, en vano estuviéramos nosotros siendo creyentes, siendo hombres sacrificados, mujeres sacrificadas. Y Pablo dice, entonces, si la resurrección no existiera, entonces vamos a comer, vamos a beber, vamos a gozarnos, porque de nada sirve ser creyente, de nada sirve apartarse, ¿verdad?, de las cosas que el hombre entiende que son buenas para él y vivir una vida consagrada a un Dios que no puede resucitar a sus hijos. Pero como el Dios nuestro no es como el Dios de Mahoma, no es como el Dios de Buda, no es como ninguno de ellos, sino que es un Dios que el día que tú mueras, el día que yo muera, vamos a ser resucitados dentro de los muertos, porque esa es nuestra mayor victoria. Dile al que está a tu lado, esa es nuestra mayor victoria. Aleluya. Mi nombre es Ramón Pérez. Ramón Alberto Pérez Canario, así puede llamar Ramón Pérez, y realmente me gozo al ver la iglesia como está de bella, ¿verdad? Es un logro no solamente de los pastores, sino de ustedes también, que han puesto un granito de arena cada uno, y ese esfuerzo siempre tiene que estar ahí. Siempre cada miembro de la iglesia, usted que se quiere hacer miembro, tiene que entender y saber que usted tiene que poner un granito de arena para que puedan tener una muy buena construcción de un buen edificio, no solamente de concreto, sino de vida, de alma, de hombres, de mujeres que tienen un propósito de alcanzar las almas. Amén. Vivir en la esperanza de la resurrección de Jesús. Amén. Como introducción, voy a leer mucho porque tengo mucho texto bíblico para poder darle a entender. No voy a predicar que Jesús fue levantado de las tumbas como los textos que leyeron, sino quiero hablarles sobre la importancia, ¿verdad?, la relevancia de lo que es la resurrección. Amén. A veces dejamos muchas veces estas cosas de lado y por eso no tenemos tanta idea de la importancia, hermano. Esto es sumamente importante para el creyente. Y quiero que usted entienda, voy a hablar un poquito del COVID, dice cómo reducir la propagación y el impacto de las enfermedades que se transmite a través de una persona.
Y yo tengo un texto que Pablo, voy a trabajar mucho con el hermano Pablo, él está aquí conmigo trabajando en esta exhortación. Y Pablo dice, anhelo conocerlo a él y en el poder de su resurrección, según Filipenses 3:10. Dice que la pandemia de COVID ha cambiado nuestro mundo. La pandemia del COVID cambió el mundo. Le dio un giro diría yo, de más de 90 grados. Entonces, esa tremenda del mundo, además de la tremenda pérdida de vida e impacto en la salud física y emocional de las personas, las consecuencias económicas, psicológicas, sociales, no han sido menores. Los efectos de los demoledores de las enfermedades han hecho que muchas personas nos detengamos y podamos reflexionar. Después de la pandemia, ¿eres la misma persona? La pandemia no vino a salvar a nadie, la pandemia vino a matar gente. Pero también vino a hacernos reflexionar sobre una vida que para nosotros es importante. Amén. Entonces, ¿qué es más importante? Que nosotros podamos reflexionar como creyente, como hijo de Dios, más en la pandemia o en la resurrección de Jesucristo. Y le pongo esto como una introducción porque realmente ¿a quién no afectó la pandemia? Cuando estuvo la pandemia yo trabajaba para el Estado en salud pública y yo tenía que ir un día sí, un día no. Y para mí el proceso de entrar a mi casa era muy difícil porque yo tenía que entrar al patio, quitarme mi ropa en el patio, ya tenía una ropa ahí, y bañarme en el patio, y luego que me bañaba en el patio, mi esposa me daba un baño de alcohol. Psh, por donde quiera. Y yo decía, wow, pero qué proceso, ¿verdad? Y ya a los muchos años, el año pasado fue que me vino a dar COVID, y estaba de la mano con la gente, yo abrazaba a la gente con el COVID, y me decía, yo creo que estoy positivo, y yo le decía, eso no se me pega a mí, yo soy hijo de Dios. Y realmente me exponía, y la palabra nos enseña a nosotros que no debemos tentar a Dios. Pero mi amor por las personas que se sentían como el que tenía una enfermedad y no se podía pegar a una persona, eran como si estuvieran desahuciados. El COVID. Y, bueno, para muchos fue un terror y para muchos fue como una enseñanza. Pero realmente quiero enseñarle sobre este tema. Durante Pablo, estando preso, pudo reflexionar y pudo decirle al Señor, anhelo conocer el poder de tu resurrección o de su resurrección. Durante su estancia en la prisión, el apóstol Pablo reflexionó sobre cómo lo había perdido todo, incluida su reputación, su poder, su libertad. Filipenses 3, 4 al 8. Pero también incluyó que todo lo había perdido, no era nada comparado con lo que él estaba a punto de descubrir. Amén. Todos nosotros en la pandemia perdimos algo. Perdimos un familiar, perdimos un tío. Muchas personas perdieron hasta 5 parientes, hasta una familia entera. Amén. Pero Pablo dice que aún nada de eso se compara a la resurrección de Jesucristo. Amén. Y Pablo, que era un erudito, que era un hombre importante en ese tiempo, un hombre acabado de ser graduado para ejercer su función, un líder muy famoso, un líder muy querido y muy atraído por la masa porque estaba haciendo un trabajo que para muchos era importante, sobre todo para el Sanedrín. Y entonces este hombre de repente comienza a conocer la gracia de Jesucristo. Esa gracia que hoy yo quiero mostrarte. Esa gracia que hoy tú tienes que conocer a los que no la conocen. ¿Por qué? Porque esa gracia de la salvación de Jesucristo es la que te va a levantar el día que tú te mueras. ¿Sabes que un día te vas a morir? Yo me voy a morir. Y si yo le dijera que yo estoy listo para morirme, creo que nadie en la vida está listo para morir. Porque la muerte no vino con la vida. Nosotros adquirimos la muerte.
por el pecado que nos consume o que consumimos. Y entonces cuando se habla de la muerte, nosotros nos asustamos, porque la muerte significa que nos van a separar de todo lo que nosotros queremos, de todo lo que nosotros hemos vivido y del lugar donde estamos. Entonces, eso significa que ni usted ni yo estamos preparados para eso. Pero la Biblia nos enseña y vamos a conocer a través de este viaje de que realmente tú te puedes preparar, yo me puedo preparar para el día que nos toque irnos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya vimos que Pablo verdaderamente lo había perdido todo, lo había dejado todo, y en un texto dice él, y todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura, porque más importante es la excelencia en Cristo Jesús. En el versículo 10 del mismo texto dice Pablo, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Pablo se refería a conocer a Cristo en el poder de la resurrección a través de Él. Es importante saber que los líderes o los dioses como Mahoma, como Buda, como otros, ellos murieron. Ellos murieron. Y vamos a ver más hacia adelante qué pasó con ellos. ¿Por qué nuestro Dios es tan poderoso, es tan importante el poder saber que Él levantó a Jesús dentro de los muertos? El punto 1 dice, la resurrección de Jesucristo no fue como la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, 43 al 44. Nosotros sabemos que Lázaro salió del sepulcro, ¿verdad? Pero la diferencia entre Jesús, que fue resucitado, y Lázaro, que también fue resucitado, es que Lázaro volvió a morir. Pero Jesús, después que resucitó, o mayormente nunca murió, pero después que fue resucitado para dar evidencia a los hombres, para que se cumpliese la palabra, Jesús aún vive en nuestros corazones. Amén. Déselo duro que es para el Señor. Aleluya. Dice que un día todas las cosas serán renovadas. Podemos esperar una nueva creación y vida junto con Dios en la que ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, según Apocalipsis 21 del 1 al 4. Y voy a leerlo. Dice, y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Ahí venimos usted y yo. De la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y moran con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Limpiará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Ese era el plan de Dios. En el huerto de Edén, el plan de Dios era que tú y yo conociéramos la vida eterna. Por eso le dije que la vida no vino con la muerte. Estaba ahí, pero nosotros decidimos tomarla. ¿Por qué no tomamos el fruto de la vida? Y fuimos y tomamos el fruto del mal. ¿Quién lo hizo? Lo hizo uno de los dos. Pero realmente el propósito de Dios es que tú vivas eternamente y para siempre. No es que nosotros muramos. Entonces Dios comienza y crea un plan para que tú y yo, el día que moramos, no tengamos que permanecer para siempre en una tumba, sino que entonces a través de Jesús, Él hace lo que es la resurrección para los muertos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No estoy hablando de todo el que quiera. Amén. Dice Romanos capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no para todos, sino para los que andan en el Espíritu. Y significa que mucha gente está en Cristo Jesús,
pero no viven conforme al Espíritu. Amén. Y hace esa salvedad y esa distinción, porque realmente tú y yo tenemos que aprender esas cosas. No tenemos que buscar que Dios es perdonador, que Dios es bueno. No, vamos a buscar las cosas que nos condenan. Porque lo bueno es la añadidura. Amén. Entonces, vamos a ver sobre esa victoria que el Señor nos quiere dar a través de la resurrección. Amén. Una esperanza, dice, la resurrección de Jesús nos da esperanza. Es un recordatorio diario de que este mundo está para algo mejor, algo más hermoso. Esta visión puede inspirarnos a imaginar una nueva sociedad, una que sea más armoniosa, eterna, compasiva, sobre todo hacia las personas que más lo necesitan. Amén. Jesús murió por todos nosotros. Y nosotros tenemos que morir por ellos. ¿Por qué? Porque el Maestro nos lo enseñó. Él no nos enseñó otra cosa. Él dice que es necesario que yo mengüe, dice Juan, para que Él crezca en mí. Pero no estamos hablando de que yo me ponga chiquito para que Él se vea mayor, sino que en mi interior yo tengo que renunciar a mi vida. Yo tengo que renunciar a mis deseos. Yo tengo que renunciar a mi orgullo, a mi arrogancia. Yo tengo que renunciar a todas las cosas que no permiten que Dios se vea en mí. Amén. Y cuando todo eso suceda, entonces hay una resurrección espiritual en la vida del creyente. No solamente le quiero ver de la resurrección de debajo de 6 metros, como en Santo Domingo, que no entierran bajo 6 pies, perdón, no sé cuántos pies entierran aquí, pero la cuestión es que ya después que usted se murió, usted no siente ni padece, lo pueden tirar en una cuneta y usted no siente nada, ¿verdad? Lo importante es que te van a levantar de donde tú estés. Amén. Entonces, cuando dice Juan que es necesario que en mí se muera todas las cosas que se pudieran como insinuar como vanagloria de la vida, cuando todo eso de verdad muera en mí, entonces yo voy a resucitar en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso me va a llevar a mí a conocer a Dios y a entender que un día también seré levantado, resucitado, cuando mi cuerpo deje también ya de funcionar en la tierra. Amén. 3. La realidad de la resurrección de Jesús nos anima a trabajar para mejorar las cosas y nos asegura que el poder de Dios presente en el mundo hace que todo sea posible. Según Mateo 19:26 dice, esta esperanza de renovación es una parte muy importante de las buenas nuevas de que llevamos a Jesús. Podemos darnos la valentía para enfrentar la injusticia y vivir de manera diferente en el conocimiento y el poder de la resurrección. Yo estoy leyendo, pero todo esto yo lo escribí en la madrugada. Y quiero decirle que realmente el propósito, yo quiero que usted se conecte, y pueda buscar dentro de su interior la importancia de la resurrección. Amén. ¿Usted sabe por qué? Porque posiblemente usted estaba esperando el que comenzáramos a citarle. Van a ver muchos textos de eso bíblico, que le comenzáramos a hablar que Jesús, luego de que fue sepultado, vino un ángel removió la piedra, de allí Jesús salió y que luego los guardias se enteraron y entonces hubo una conspiración para decir de que a Jesús se lo robaron, que el cuerpo se lo habían robado sus discípulos y que en el camino de Emaús, allí Jesús se apareció a 2 de sus discípulos. No, yo no quiero enseñarle eso, ya eso usted lo conoce. Amén. Eso es edificante, pero esto no es que es más edificante, sino que también es tan importante y tan edificante que pudiera servirle para mucho. Amén. Entonces, dice, esta esperanza de renovación es una parte muy importante de las buenas nuevas que llevamos de Jesús y puede darnos
la valentía para enfrentar la injusticia y vivir de manera diferente con el conocimiento y el poder de la resurrección de Cristo. Eso significa que nosotros tenemos que tener de ceja en ceja lo que es la resurrección, porque es la esperanza que nos va a dar vida. Hermano, ¿por qué usted come? ¿Por qué usted bebe agua? Que son las dos cosas que te mantienen viva, ¿verdad? Usted no quiere morir, yo no quiero morir. De hecho, yo tengo una profecía. Y mi profecía es que me dijeron que yo iba a ser levantado vivo hacia los cielos. Y yo creo que yo no me merezco eso. Pero si yo le digo que después que a mí me dijeron eso, yo he enfrentado la muerte más de 15 veces. Tanto agarrando alambre de voltaje de 8,000 voltios, como si es nada. Me he caído de un edificio de un segundo piso de espalda y no me he hecho nada, simplemente que fracturarme una mano. Hermano, me han apuntado con una pistola, un cadete de ahí, me ha vaciado, su arma de reglamento nueva y no ha salido un tiro de ahí. Si es la voluntad de Dios de que yo vaya vivo al cielo, que cuando suene la trompeta, que usted y yo nos vayamos vivos, ¿verdad? Porque es que en cualquier momento viene el arrebatamiento, en cualquier momento. Y eso no significa que la promesa nada más fue para mí. O sea, lo que me dijo ese profeta, que Dios iba a hacer conmigo. O sea, que si usted está vivo todavía y estamos vivos, también es para usted. Amén. Así que recíbalo, porque yo no me quiero morir. Me es mejor creer en esto, pero sí estoy dispuesto que el día que Dios quiera hacerme cerrar los ojos, estoy ahí para Él. No lo dudo, hermano, no lo dudo. Y sencillamente de esa manera. Entonces, pues la forma en que Dios hace justo delante de Él es a través de nuestra fe. Dios nos ha dado a nosotros una fe. No crea que usted ha adquirido esa fe, no crea que yo he adquirido esa fe. Dios me la dio. Ahora, Dios me ha dado la manera como yo alimentarla. Y se la dio a usted también. Y usted tiene que alimentar esa fe que Dios le dio. Es como que a usted le entregan un pajarito. Si usted no le da comida, si no le da agua, si no le da lo que él necesita, ¿verdad que no vas a llegar lejos? Es como la madre cuando su niño nace, ¿verdad? Si no le dan comida, ¿qué va a pasar? Pero muchas veces ese niño también crece porque le dan comida, pero le dan comida, le dan fritura. Le dan fritura, le dan salami frito desde su primer inicio. ¿Cómo usted cree que ese muchacho va a crecer desnutrido? Va a crecer sin fuerza, va a crecer hasta sin inspiración, porque aún ya nos hemos dado cuenta que el cerebro se desarrolla también con diferentes alimentos. Y entonces yo estoy seguro que usted, como un buen padre y una buena madre, se fajan a buscar todos los mejores alimentos para que sus hijos crezcan sanos y fuertes y no se enfermen. Entonces, así mismo es la fe que Dios le dio a usted. ¿Por qué usted no la alimenta? ¿Por qué le es tan difícil alimentarla? ¿Por qué la alimenta nada más cuando viene a la iglesia? Aliméntela todo el tiempo, que eso se le dio a usted para que la alimente y para que crea cada día más en Dios. Y esa cuestión de que yo le digo que el muchacho está desnutrido es como cuando usted como creyente, a usted le dieron esa fe y usted, cuando la desnutrición de su fe se ve que desde que viene una brisita, ya usted está llorando, ya usted está dependiendo de otro creyente cuando usted debió de hacerse fuerte para que otros dependan de usted. Amén. Entonces, toda esta componente, vamos a decirlo así, son parte para que nosotros podamos desarrollar de verdad el sentido de que nosotros un día vamos a morir, pero que también vamos a morir para ser resucitados. Y usted sabe por qué el Señor no nos levanta desde el día de nuestra muerte, es decir, nos vamos a morir ahora y vamos a ser levantados así mismo sin morir, porque este cuerpo es corruptible y al cielo no entra nada corruptible. Amén. Entonces Dios santifica, procesa nuestro cuerpo
y nos da un cuerpo no corruptible, un cuerpo como cuando vemos los astronautas, ¿verdad? Ellos llegan al espacio, pero se ponen un traje. ¿Por qué? Porque ellos no pueden estar sin ese traje. Amén. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Dice, la resurrección de Jesucristo es importante por muchas razones. Primero, testifica del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección es creer en Dios. Amén. Fíjense cómo está enlazado. Amén. Dice, Él creó el universo y tiene poder sobre él. Entonces, Él tiene el poder de levantar a los muertos. Si Él no tiene el poder, Él no es Dios, digno de nuestra fe y adoración. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Amén. Solo Él puede revestir la atrocidad que es la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. Amén. Yo me imagino que para esa viuda, ¿verdad?, que iba con su único hijo, esa viuda que iba con su único hijo, que Jesús detiene el féretro y entonces resucita a ese muchacho, le da vida. La emoción, la alegría, el llanto, el lloro y también la gente corriendo, ¿verdad? Porque no es fácil una gente que esté muerto ya y lo levanten de repente, ¿verdad? Entonces, para esa mujer fue una victoria inmerecida, algo que ella no sabía que iba a suceder en su vida. Amén. Esta mujer simplemente iba llorando a su único hijo y de repente se topa con la resurrección, se topa con la vida, se topa con aquel que con una palabra puede cambiar al mundo entero, pero Él es justo y entonces Él hace que todas las cosas se cumplan, ¿verdad? Y que esta mujer en ese proceso, cuando se encuentra con la vida, se encuentra con el único que puede levantarlo, entonces ese gozo para esa mujer, esa alegría le devolvían a su hijo, que no estaba enfermo, no estaba en coma, estaba muerto. Ya estaba muerto, iba para ser enterrado. Amén. Y entonces, eso es una victoria para Marta, para María, cuando ven al maestro. Maestro, si hubieses estado aquí unos días antes, a ese amigo tuyo que tú quieres mucho, él no había muerto. Y Jesús lo único que le dijo a su discípulo, él no ha muerto, él duerme. Porque eso es para que el poder de Dios se manifieste en la vida de Lázaro. Y yo me imagino el gozo, la alegría. Marta le decía, no, sí, el día de tu resurrección, Él va a ser levantado. Y Jesús le dice, oye, yo soy la resurrección, sí, yo sé que tú eres la resurrección. En el día de los muertos, cuando vayan a ser levantados, Él también resucitará. Porque como creyentes muchas veces no analizamos sobre los puntos más importantes que nosotros debemos de investigar y creer con ciencia cierta, con una convicción inquebrantable. Y Jesús le está diciendo, oye, soy yo quien resucito, soy yo quien doy vida. Y él está diciendo, sí, yo sé que eres tú, pero en el futuro, yo quiero todo para ahora. Todo lo quiero yo para ahora. Yo no quiero nada para el futuro, todo lo quiero inmediatamente. Para el futuro, mis hijas que están creciendo, que se casen, que me den mi nieto, eso es futuro. Amén. Pero las cosas que son tan importantes, que pudiera venir el momento y cegarme la vida, en el futuro no puedo llegar a 90 años. Voy a cumplir 52 años. No puedo esperar que a los 65 me den a mí me den la resurrección. Ajá, no. Yo no. Deme mi resurrección desde que yo me muera. Yo me morí hoy, mi resurrección. Ahí mimito, eso es para de una vez, friendo y comiendo. Entonces,
nos ayuda a que nosotros podamos estar, hermano, creyéndole de verdad a Dios. Créale que Dios le va a levantar el día que usted fallezca. Pero usted tiene que haber vivido una vida segura en Cristo Jesús. Porque de lo contrario no podrá ser levantado. No podrá ser levantado. Arregla tus papeles con el Señor. Nadie te obliga, pero tú eres quien lo decide, porque yo no puedo hacer que tú tengas la salvación. Yo te puedo hablar de ella. Ahora, tú eres el que sabe si la coge o no. Tú eres el que sabe si te decide a vivir con un pensamiento de que un día tú te vas a morir y tendrás que darle cuenta a Dios. Amén. Y entonces tú tienes que decidir si te vas a quedar, ese cuerpo se va a quedar ahí o se va a ir para el cielo. Pero que no es simplemente quedarse ahí, es que el quedarse ahí es irse. No quería mencionar la palabra infierno porque no es eso. Estamos hablando de la gracia de Jesús, ¿verdad? De ese favor inmerecido. Pero también, hermano, la gracia va acompañado de eso. Amén. Y entonces, dice que Él quita ese aguijón y nos da a nosotros la victoria. En 1 Corintios 15, 54 al 55, dice, cuando esto corruptible fuere vestido de incorruptible y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que es escrita. Soberbia es la muerte, solvida es la muerte, con victoria. Amén. Satanás había creído que había destruido a Jesús, pero Jesús estaba obteniendo su victoria. En el 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Al resucitar a Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. Amén. ¿Tú estás preparado para el día que tú fallezcas? ¿Tú tienes por entendido que Dios te va a resucitar de allí? Si no lo está, tú tienes hoy una oportunidad. Pero no solamente es este día. Tú puedes pasar, yo puedo orar por ti, eso no vas a hacer nada. Tú puedes caerte, tú puedes recibir lo que tú quieras aquí. Pero eso no va a solucionar eso. Lo que va a solucionar eso, del que tú un día que mueras, tú vas a tener tu resurrección, es que tú tengas una vida que le agrade a Dios. Es que tú vivas para el Señor. Yo siempre, cuando aprendí que un milagro no me salvaba la vida, siempre estoy interesado en que la gente reciba un milagro. Pero mi mayor interés es de que la gente reciba la salvación. Créamelo. Que es más importante que usted se sane de lo que sea. Porque quizá a usted lo levantan, una gente lo levantan de una silla de ruedas. Le dan sus ojos que no veía. Y esas son sus perdiciones. Aquel vas a comenzar a brincar y a andar y a hacer y a deshacer porque duró 20, 30 años sin poder caminar. Vas a comenzar a meterse a donde no debe de meterse. El que no ve, vas a comenzar a experimentar y a ver las cosas. Vas a ser más atraído por las cosas que no veía que por las que no ve ahora. Y para las cosas de Dios se da tan difícil que la gente siempre está corriéndole a las cosas de Dios. Siempre Dios está en un 60, un 70%, en un tercer, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo turno en la gente, en esos lugares, en el corazón de la gente, que en el primer lugar. Amén. Y entonces por eso debemos de reconocer esto. Si usted se da cuenta, cada vez que vengo aquí traigo una enseñanza, porque le amamos. Y yo realmente lo que quisiera es que usted pudiera aprender de todo esto, para que un día no diga, el pastor Ramón, el pastor de Franklin, me entretuvo y no me dijo las cosas como deben de ser. Yo siempre se lo digo a la gente, a mí no me interesan los aplausos. Amén. A mí me interesa que usted sea
edificado. Me interesa que usted sea tocado por el poder de la palabra de Dios. Eso es más importante, hermano, que todas las cosas que usted puede recibir. Déjese fluir en el Espíritu. Vea el mover de la palabra. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere cambiar tu vida. Pero tú tienes que abrir el corazón, tú tienes que decidirlo. Tú tienes que decirle al Señor, sí Señor, yo quiero lo que tú quieres para mí. Eres tú quien lo decide, te lo he dicho. No soy yo, no es el pastor, no es la pastora, no son los líderes. Nos encargamos solamente de darte estudio. Y lo que tú quieres lo toma y lo que no quieres no lo toma. Amén. Y en el 5 dice, la resurrección de Jesucristo es importante porque valida quién Jesús afirmó ser. Es decir, el Hijo de Dios y Mesías, según Jesús. Su resurrección fue la señal del cielo que autentificó su ministerio, Mateo 16, 1 al 4. La resurrección de Jesucristo atestigua por cientos de testigos oculares. Primera de Corintios 15, del 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestro pecado conforme a la Escritura. Jesús murió por ti y por mí. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún, según la Escritura, y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todo, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Amén. Es decir, que Jesús había dicho lo que iba a pasar. Y entonces nosotros vemos la autenticidad de lo que es la resurrección. Después de morir, Él resucita. Y se presenta ante Cefas, ante diferentes tipos de personas, ante los apóstoles. Y Pablo, que mayormente todo lo que estamos viendo lo está escribiendo Pablo, y Pablo dice, y como abortivo, es decir, como de chepita, usted ha jugado bola o ha jugado algo, y, wow, por chepita le di. Así me apareció a mí, cuando él era un pecador. Amén. Le apareció cuando Pablo estaba en buena, no cuando estaba en mala. Pablo estaba en buena en ese tiempo, porque Pablo era todo un comisario. Pablo todo era un general de su tiempo. Y estaba persiguiendo la iglesia porque eso le gustaba. Él entendía que lo hacía bien para con Dios. Pero una vez que a él le dijeron, mira, tú lo estás haciendo mal, Pablo rectificó. Pablo pensó, meditó y dijo, es verdad, yo lo estoy haciendo mal. Me es necesario entonces cambiar para el lado contrario, que es donde se hace y me llaman a hacer la verdad. Amén. Porque Jesús se le apareció y le devolvió la vista y él le llamó Señor, pero él pudo haber decidido y decir, que hombre, como hay mucha gente, como le digo, el milagro de mucha gente, hay gente que recibe milagros y son peores. Amén. Y Pablo pudo haber dicho, es que me gusta eso, ahora yo voy a apartarme de las cosas que a mí me gustan, pero yo puedo paulatinamente, ¿verdad? Ir dejando la cosa y viviendo para el Señor, y dejando la cosa y viviendo para el Señor. Mientras eso va y viene, me dan 10 o 15 o 20 años. Pero todo es como tú te decidas. Dios te espera. Pero también hay curvas que son difíciles de rebasar. Amén. Usted que maneja, ¿verdad? Y dice, provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Otra razón por la cual la resurrección de Jesucristo es importante es que prueba su carácter sin pecado y su naturaleza divina. Las Escrituras decían que el Santo de Dios nunca vio corrupción, según el Salmo 16,
verso 10. Y Jesús nunca vio corrupción, ni siquiera después de su muerte. También eso está en Hechos 13, del 32 al 37. Dice que fue sobre la base de la resurrección de Cristo que Pablo predicó. Todo el tiempo se mantuvo Pablo en eso. Por medio de él os anuncia el perdón de pecado, en él justificado, que aquel que cree será salvo. Según Hechos 13, 38 al 39. Pablo se mantuvo predicando y hablando sobre el amor de Dios, sobre la salvación. Dicen los comentaristas que Pablo hizo tanto milagro, pero muchísimo milagro hizo Pablo, pero sin embargo ahí no se habla de milagro que hizo Pablo. Pero ¿de qué se enfatiza más de Pablo? Sobre la salvación, sobre el levantar un liderazgo fuerte, sólido, capaz de morir por Jesucristo. Amén. Exhortaba, reprendía, ¿verdad? Llamaba las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque él sabía que todas estas cosas eran más importantes que todas las cosas que hoy nosotros vemos en el mundo, ¿verdad? Que es más importante aferrarse a la palabra que aferrarse a otras cosas. Que es más importante creer en la palabra que estar viviendo tiempo como el que no sé qué decidir. No. Pablo lo que estaba era hablando era sobre el cuidado que hay que tener con lo que ya Dios nos ha dado a nosotros. La salvación es así mismo, como le decía, como un niño pequeño en nuestras manos. Ahora nosotros sabemos que hay madres que no cuidan a sus niños, ¿verdad? Hay padres que no alimentan a sus hijos, no son padres que no sostienen a su familia. Y así mismo hay evangélicos de esa manera, hay cristianos de esa manera. Pero tú tienes la oportunidad, la opción de poder decir, déjame hacer un balance, déjame que escuché esta palabra, no ser un oidor olvidadizo, ¿verdad? Sino que ponga en práctica lo que yo estoy escuchando. Y no, todo lo que le estoy hablando, hermano, son todo texto bíblico, amén. Hay algunas cosas que yo puse porque también a usted le llegan ideas. Para eso usted hace un sermón, para eso usted escribe y para eso usted se prepara, ¿verdad? Entonces, eso es así. En el 6 son 8 puntos. En el 6 dice, la resurrección de Jesucristo no es solo la validación suprema de su deidad, también valida la profecía del Antiguo Testamento que predijo el sufrimiento y la resurrección de Jesucristo, según Hechos 17, del 2 al 3. Amén. La resurrección de Cristo también autentificó sus propias afirmaciones de que resucitaría al tercer día. Amén. Según Marcos 3, 8, 31. Dice, si Jesucristo no resucitó, entonces tampoco tenemos esperanza de que nosotros resucitaremos. De hecho, aparte de la resurrección de Cristo, no tenemos ningún Salvador. Lo que le hablaba antes de esto. Entonces, ninguna salvación y ninguna esperanza de vida eterna, como dijo Pablo, nuestra fe sería vana, el evangelio sería totalmente impotente y nuestro pecado permanecería impecable o imperdonable. Amén. Es importante la resurrección y tenemos que luchar para ese día. Amén. Tenemos que luchar para ese día, para que en ese día nosotros seamos levantados. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. Hace tiempo yo buscaba cosas en el Señor. Yo cuando me convertí me dediqué inmediatamente a buscar la presencia de Dios. Yo me hacía preguntas. De hecho, tengo un hermano en Cristo hoy, o sea, no un hermano de sangre, y él me decía, Ramón, nos criamos juntos, y él se había mudado del sector donde vivía, y yo me había mudado primero, y entonces cuando él se mudó,
fue a vivir por donde yo vivía. Entonces éramos dos tigres de la calle. Y entonces él me decía, pero que tú te convertiste, que tú eres cristiano, wow. Yo le daba mucho golpe a él. Él era un hombre, un muchacho grande, ¿verdad? Pero de una mente más cerrada. Yo era más violento, pero más pequeño. Y entonces, ya después cuando yo me convierto, él se convierte en un objetivo para mí. Y yo donde quiera que lo veía le decía, Alberto, es que tú tienes que venir a los pies del Señor, es que tú y yo nos criamos juntos. Vivíamos como en Cristo Rey, la 40, algunos lo conocen, la 40 de Cristo Rey, la Juan Alejandro Ibarra, y entonces vivíamos en el vivero de Cristo Rey. Ahí fue donde nos mudamos. Entonces, yo le hablaba y le decía, y donde quiera me decía, tú me estás encaquetando ya, tú me tienes a mí un poquito ya cansado. Y yo le decía, óyeme, que tú y yo nacimos juntos, crecimos juntos, y todavía estamos juntos hasta esta fecha, y tú, ya yo cambié, tú puedes cambiar. Entonces él un día me dijo que lo vi un poquito atormentado. Un muchacho, un mecánico es tremendo. Él tiene un taller grande ahora. Y él me dijo, ven acá, siéntateme ahí. Eso fue un dardo que el diablo me mandó, que duré más de 3 meses orando y ayunando para que eso se me saliera de la mente. Si tú estás equivocado y el bien es hacer el mal y hacer el mal es hacer el bien, dime, ¿qué tú vas a hacer al final? Y yo de verdad, hay una respuesta que anda por ahí que dice, bueno, no perderé nada, porque como quiera viví una vida y me sentía bien en la vida que viví. Pero entonces yo me fui con eso y yo le dije a él, yo te aseguro que si eso fuera como tú lo dijeras, entonces el que hace el bien, si lo que está haciendo es el mal, yo no considero que el mal se haga haciendo el bien. Eso fue lo único que yo le dije. Y realmente, con el tiempo, él me llama. Ya yo no vivía en el sector, ya yo me había casado, yo me fui del sector y yo tenía mi taller de herrería en la casa de mi mamá y los muchachos a veces me abordaban, ya yo no hacía las esquinas, porque ya yo era un hombre diferente, era casado, iba a las esquinas y le hablaba, le dejaba su palabrita y volvía de nuevo para mi taller. Yo siempre iba a predicar. Hasta que un día cuando voy a la iglesia de Cristo Rey, una de las iglesias que era de donde nosotros pertenecíamos, y lo veo allá sentado en primera fila. Y cuando yo veo a ese muchacho ahí, yo me llené de gozo y de alegría. Y entonces yo dije, lo que estoy haciendo, Dios me da una respuesta. Yo fui a predicar, fue a la iglesia. Lo que Dios me está diciendo es que yo estoy en lo correcto. Porque ahora Él también está en lo correcto. Amén. Y entonces eso me hacía a mí investigar. Y cuando yo comencé a investigar sobre la resurrección, yo dije, pero es que es verdad, según lo que nosotros acabamos de leer, que si no resucitamos ha sido en vano nuestro camino. Porque después que tú te mueres, tú no sabes qué es lo que hay para allá. Tú lo sabes. Yo no lo sé, pero yo creo por lo que dice la Biblia cómo pudiera ser allá, ¿verdad? Y entonces, allá ni siquiera nos dicen cómo nos van a tratar, allá lo que dice es que Dios nos está esperando. Y que hay calle bonita, ¿verdad? Hay calle de oro y un mar de cristal. No sé cuando nosotros nos tiremos de clavón si nos vamos a romper la cabeza o la mano primero. Así que tírese de pie porque si va a estar sellado un mar de cristal, entonces... Pero Dios sabe qué es lo que Él dice con eso, ¿verdad? Y lo que creo que habla es sobre la hermosura, sobre la belleza, cosas sin igual. Que lo que nosotros vemos aquí no es comparado con lo que nosotros vamos a ver allá. No es comparado con lo que nosotros vamos a recibir allá. Pero para eso nosotros tenemos que resucitar. Y ni tú ni yo tenemos la potestad para hacerlo. La única potestad que tú y yo tenemos para hacerlo es que nos comencemos a preparar. Es que comenzamos a vivir una vida como Cristo la está exigiendo, como Dios la exige. Es apartado del pecado. Dice que Cristo murió por nosotros por el pecado. Se sacrificó por nosotros por el pecado, todo por el pecado, porque el pecado es el enemigo número 1 de la santidad. Porque la Biblia nos dice a nosotros que sin santidad nadie verá a Dios.
Entonces tú tienes que saber qué es pecado. Tienes que investigar qué es pecado. Hasta dónde me abarca el pecado en mi vida. Amén. Y qué a mí me dice que me garantiza que cuando yo me muera voy a ser resucitado. Amén. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Y en esa declaración afirmó ser la fuente de ambas. No hay resurrección aparte de Cristo. No hay vida eterna. Jesús hace más que dar vida. Él es vida. Y por eso la muerte no tiene poder sobre él. Jesús confiere su vida a los que confían en él, para que podamos compartir su triunfo sobre la muerte. Juan 5:11-12 dice, nosotros que creemos en Jesucristo experimentaremos personalmente la resurrección, porque teniendo la vida que Jesús nos da, hemos vencido la muerte. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Es imposible que la muerte nos gane. Es imposible que la muerte nos gane. Según Corintios, 1 Corintios 15, 53 al 57. Dice, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, absorbida es la muerte, con victoria. Aleluya. Jesús es la primicia de los que han dormido. 1 Corintios 15:20 dice, y en otra palabra Jesús abrió el camino en la vida después de la muerte. La resurrección de Jesucristo es importante como testimonio de la resurrección de los seres humanos, que es un principio básico de la fe cristiana y difiere de otras religiones. El cristianismo posee un fundador que trasciende de la muerte y promete que sus seguidores harán lo mismo. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres o profetas cuyo fin fue la tumba. Amén. Los que siguen a Mahoma, ¿dónde están? Los que siguen esos dioses que se proclamaron dioses, ¿dónde están? Lamentablemente el caso, se dejaron guiar, se dejaron doctrinar por personas que realmente no tenían ni siquiera idea que cuando muriera, ¿dónde iban a ir? Ni siquiera idea. Y promete que sus seguidores harán lo mismo. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres o profetas cuyo fin fue solamente la tumba. De ahí no pasaron. De ahí no pasaron. Nadie ha dicho, Mahoma me salió, fulano me estuvo por ahí, fulano me habló. No, 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 no. Ellos están en su tumba. Los huesos duran mucho para descomponerse, ¿verdad? Ellos están ahí. Ellos están ahí. Entonces, dice, como cristianos, sabemos que Dios se hizo hombre, murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. Él vive y se sienta hoy a la diestra del Dios Padre del cielo. Amén. Pero, dice Hebreos 10:12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra del Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, la resurrección es una victoria, un triunfo. Es algo triunfante, es glorioso para cada creyente. Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitado al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado y vivimos para su venida, y seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Porque es importante la resurrección de Jesucristo, nuestro quien es Jesús. Demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús, nuestro favor. Comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de la muerte. Garantiza que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos.
Amén. Esa es nuestra confianza. Sino que serán resucitados a una vida eterna. Esa es nuestra bendición y esperanza. ¿Qué tú esperas, hermano? ¿Qué tú esperas? Vamos a estar en pie. Gloria a Dios. ¿Qué tú esperas?